El llamado a la cumbre. La señal llegó sin aviso, atravesando las defensas electrónicas de la Tierra como si conociera cada uno de sus códigos internos. Fue detectada a las 3:17 UTC, cuando el personal de guardia del Comando Estratégico observó cómo todas las pantallas pasaban de verde a rojo sin transición. No hubo explosiones ni anomalías meteorológicas, pero los sistemas de alerta global se activaron como si estuvieran ante un ataque inminente. El origen, la estación neutral de Carzal. El contenido, una convocatoria oficial a la Conferencia de Paz Universal. A ojos del público, aquello podría interpretarse como un reconocimiento al lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. Pero quienes trabajaban en las profundidades del gobierno sabían leer entre líneas. El mensaje no solo invitaba, imponía condiciones. Las primeras líneas eran pura diplomacia, cuidadosamente redactadas para transmitir cortesía: la galaxia os extiende la mano. Sin embargo, la verdadera esencia se encontraba en las cláusulas siguientes: número estricto de delegados, prohibición de armamento, limitación de tecnología, inspecciones obligatorias, y sobre todo, la repetición obsesiva de una palabra: estabilidad. 12 veces aparecía. 12 veces como una amenaza disfrazada. En un complejo subterráneo bajo el hielo de Groenlandia, los altos mandos se reunieron de urgencia. La sala estaba iluminada por pantallas holográficas que mostraban la trayectoria de la señal, sus patrones de codificación y su encriptación imposible de falsificar. En un extremo de la mesa, el comandante designado para liderar la delegación humana escuchaba con los brazos cruzados. No era un diplomático de carrera, sino un veterano de operaciones que oficialmente nunca existieron. Sabía lo que implicaba ese tono. Cuando el enemigo repite demasiado la palabra paz, lo que quiere es sumisión. Sin embargo, rechazar la invitación no era una opción. El vacío que dejaría la ausencia humana en la cumbre sería llenado por otros, y con él, el relato de lo que era o no la humanidad. Peor aún, dejaría la Tierra como blanco fácil de medidas preventivas sin derecho a réplica. La única estrategia viable era asistir y observar. El plan de viaje se diseñó con precisión quirúrgica. La nave elegida, bautizada como Aurora, era discreta: un casco oscuro sin ornamentos, sistemas energéticos moderados, y un perfil tecnológico que aparentaba estar por debajo de las potencias galácticas. En realidad, bajo sus placas se escondían sensores capaces de detectar emisiones cuánticas a distancias inusuales, y protocolos de defensa pasiva que no violaban las reglas, pero podían sorprender a cualquier agresor confiado. Mientras el equipo diplomático ensayaba respuestas formales y repasaba el protocolo, en la Tierra se activaban procedimientos invisibles para el resto de la población. En la órbita baja, satélites que habían estado inactivos durante años encendieron nuevas frecuencias. En las profundidades de los océanos, drones autónomos se movieron a posiciones estratégicas. Los laboratorios más secretos desempolvaron proyectos que llevaban décadas archivados. No se trataba de prepararse para atacar, sino de estar listos para lo que los demás pudieran considerar una oportunidad. A medida que se acercaba el amanecer del día de partida, la tensión crecía. El comandante repasó mentalmente la disposición de la estación Carzal. Había estudiado cada sección, los corredores principales, las salas de reunión, las áreas de descanso, e incluso las rutas de escape que podrían usarse en caso de emergencia. No confiaba en las sonrisas que encontraría allí. Sabía que detrás de la cortesía habría especies que veían a la humanidad como una amenaza biológica, peor aún, como un recurso a explotar. La Aurora despegó sin ceremonia, ascendiendo en silencio hacia la negrura del espacio. Los representantes, 6 en total, se acomodaron en sus asientos sin intercambiar palabras. Todos sabían que las verdaderas negociaciones comenzarían mucho antes de que se pronunciaran discursos. En Carzal, cada mirada, cada gesto, sería evaluado como una pieza de información estratégica. Cuando la Tierra quedó atrás, flotando como una joya azul y blanca en la oscuridad, el comandante pensó en lo que estaba en juego. No se trataba solo de un tratado o de un puesto en una mesa interplanetaria. Se trataba de enviar un mensaje claro: incluso en silencio, la humanidad no se presentaba como súbdita. Y aunque no llevaran armas visibles, la verdadera fuerza de la Tierra viajaría con ellos, invisible y latente. El viaje hacia la estación neutral duraría poco más de una semana en tiempo real. Lo suficiente para repasar el papel asignado a cada miembro de la delegación. Había especialistas en cultura alienígena, expertos en comercio interplanetario,
un lingüista y 2 oficiales de seguridad encubiertos como asistentes técnicos. Todos sabían que su tarea no era solo negociar, sino detectar amenazas antes de que se materializaran. Mientras la nave avanzaba por la ruta de pliegue espacial, los sensores captaban señales débiles, susurros en frecuencias que las especies más avanzadas usaban para intercambiar información sin ser detectadas. El comandante ordenó registrar todo. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de comunicaciones. Eran preludios. Preludios de algo que casi siempre se disfrazaba de diplomacia. Al final de la primera jornada de viaje, la tripulación se reunió en la sala principal. Sin discursos, sin motivaciones patrióticas. Solo un recordatorio, pronunciado por el comandante con voz firme. En Carzal no vamos a pedir permiso para existir. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un juramento. El enemigo bajo el manto de la paz. La aproximación a Carzal comenzó con un espectáculo calculado. La estación apareció primero como un punto luminoso en la negrura, luego como un anillo inmenso que giraba lentamente, con segmentos arquitectónicos tan distintos que parecía un mosaico de civilizaciones enteras. Algunos sectores eran de un blanco puro y minimalista, otros brillaban con estructuras semejantes a arrecifes metálicos, y en ciertas zonas se elevaban torres recubiertas de vegetación artificial que imitaban selvas de mundos lejanos. El protocolo dictaba que todas las naves debían desacelerar a una velocidad ceremonial al entrar en el perímetro de seguridad. No era por razones técnicas, sino simbólicas, una forma de recordarle a cada visitante que la estación controlaba cada paso. En el puente de mando de la Aurora, el comandante observaba los indicadores. Cada maniobra era rastreada por al menos 15 sensores externos. Si alguien quería ocultar algo, aquí no era posible, al menos para quienes creían en las reglas. Al acoplarse, fueron recibidos por una comitiva de bienvenida formada por 3 especies distintas. Al frente estaba un Zalek, criatura alta de piel plateada, envuelta en un uniforme ceremonial tan ajustado que parecía una segunda piel. Su rostro, sin expresión, estaba marcado por líneas que, según los traductores culturales, indicaban autoridad y linaje. Detrás de él, 2 asistentes humanos que vivían en la estación desde hacía años, empleados en la Secretaría de Relaciones Interespecies, mostraban sonrisas tensas. Delegación de la Tierra, anunció el Zalek con una voz modulada artificialmente, sean bienvenidos a Carzal. No hubo apretones de manos ni gestos cálidos. Solo una inclinación medida de cabeza y un paso atrás para indicarles que lo siguieran. El pasillo por el que avanzaron estaba flanqueado por paneles holográficos que proyectaban escenas de supuestas reuniones pasadas, tratados firmados, sonrisas intercambiadas, banquetes celebrados. El mensaje era claro, aquí todo estaba diseñado para proyectar armonía. Pero el comandante notaba lo que no se veía, guardias en las esquinas, sensores en el techo, y pequeñas marcas en el suelo que indicaban zonas de control invisible. La sala de conferencias principal era un espacio colosal, con una mesa oval que parecía flotar sobre un piso de cristal reforzado. En el centro, un holograma giratorio mostraba una representación de la galaxia, con miles de puntos de luz. Entre ellos, la Tierra era un punto azul insignificante. Los representantes de otras especies ya estaban tomando asiento. Muchos giraron la cabeza para observar a los recién llegados. Sus expresiones variaban desde la curiosidad hasta el desprecio apenas disimulado. El comandante detectó las miradas más hostiles. No necesitaba traducción para entender que, para algunos, la humanidad era un intruso peligroso. Había especies con historias milenarias de conflictos, imperios que se habían expandido devorando culturas más débiles. Para ellos, la Tierra no era más que un actor joven, inexperto y potencialmente incontrolable. El inicio de la sesión fue formal, casi ritual. La presidenta rotativa de la cumbre, una figura alargada con extremidades múltiples, pronunció un discurso sobre cooperación, estabilidad y futuro compartido. El comandante escuchaba en silencio, grabando cada palabra. Sabía que, en estos discursos, las verdaderas amenazas se escondían en el lenguaje más florido. Entre los puntos de la agenda, uno llamó su atención, la revisión de protocolos de integración para civilizaciones emergentes. Era un título inocente, pero en la práctica significaba imponer limitaciones y supervisión directa sobre cualquier mundo recién admitido. En los pasillos posteriores a la sesión, los delegados se mezclaban en conversaciones informales. Era allí donde ocurrían las verdaderas negociaciones.
El comandante fue abordado por un representante de la Liga Bor, una alianza de mundos que había destruido a 3 civilizaciones en los últimos siglos por el bien de la estabilidad. Su voz era suave, pero su mensaje estaba lleno de advertencias disfrazadas de consejos. General, la integración de su especie será más sencilla si aceptan nuestras guías. La resistencia siempre termina mal para los que llegan tarde a la mesa. El comandante sonrió, no por cortesía, sino para que el otro no pudiera leer su verdadera reacción. No respondió con una promesa ni con una negativa. Simplemente dejó que el silencio fuera su respuesta. Esa noche, en los alojamientos asignados a la delegación, el equipo repasó lo observado. Se habían detectado transmisiones codificadas entre representantes de 3 bloques de poder, todas mencionando a la Tierra como factor inestable. Los expertos en análisis concluyeron que existía una agenda oculta, el desarme preventivo de la humanidad bajo el pretexto de proteger la paz. El comandante sabía que el momento de actuar aún no había llegado. Pero también entendía que en Carzal, cada minuto que pasaba, las cartas se movían sobre la mesa sin que nadie lo admitiera abiertamente. Y en algún punto, alguien cometería el error de mostrar su verdadera mano. La revelación de los archivos prohibidos. Mientras la delegación humana mantenía la compostura en los pasillos impecables de Carzal, lejos de allí, a cientos de millones de kilómetros, la Tierra trabajaba en silencio. Bajo la superficie del continente australiano, en un complejo conocido solo por una docena de personas, se desarrollaba una operación que no figuraba en ningún registro oficial. La instalación, llamada internamente Archivo Delta, era más antigua que la propia Agencia de Defensa Planetaria. Había sido construida hace décadas, cuando las primeras sondas alienígenas comenzaron a aparecer en los bordes de la órbita terrestre. La mayoría de esos encuentros fueron ocultados al público, y cada artefacto recuperado fue desmantelado pieza por pieza. No se trataba solo de curiosidad tecnológica, había un patrón que empezaba a repetirse. Los ingenieros del Archivo Delta habían descubierto que muchas de esas ondas no eran simples exploradoras. Algunas transmitían datos hacia coordenadas fijas en el espacio profundo, mientras otras, más preocupantes, parecían diseñadas para evaluar la capacidad militar de la Tierra. Y lo más alarmante, ciertas piezas llevaban grabados símbolos idénticos a los que ahora decoraban las paredes de Carzal. Esa coincidencia no podía ser ignorada. En una sala blindada a 3 niveles de profundidad, un equipo de criptógrafos, lingüistas y físicos analizaba la última adquisición, un módulo de memoria recuperado de una nave no identificada que se estrelló en el desierto de Gobi 3 años atrás. El artefacto había estado inactivo, hasta que el mensaje de Carzal lo reactivó. Como si hubiera estado esperando esa señal para despertar. Las primeras líneas de código revelaron algo inquietante. Un registro cronológico de interacciones con la humanidad que se remontaba más de 200 años. No eran simples observaciones. Había registros de interferencias deliberadas en el desarrollo tecnológico terrestre, manipulación de satélites, sabotajes encubiertos y hasta intentos de provocar conflictos para frenar el progreso. El doctor Yusuke Tanaka, jefe de análisis, hizo una pausa para procesar lo que estaba leyendo. Según el archivo, varias especies presentes en la cumbre habían colaborado en un programa secreto para contener a la humanidad. La razón oficial era evitar que una especie joven y agresiva alterara el equilibrio galáctico. Pero en los comentarios internos quedaba claro que había otro motivo: miedo. Miedo a una civilización capaz de adaptarse más rápido que las demás, de aprender de cada derrota y volver más fuerte. Esto cambia todo, murmuró Tanaka mientras enviaba los datos a un canal de comunicación cifrado destinado exclusivamente al comandante en Carzal. A medida que el análisis avanzaba, surgieron detalles aún más inquietantes. El módulo contenía planos incompletos de armas experimentales diseñadas para neutralizar flotas enteras, y las fechas indicaban que esos diseños habían sido inspirados por tecnología humana capturada durante el siglo XX. Es decir, la humanidad no solo había sido vigilada, había sido saqueada. En otra sección del archivo aparecían proyecciones de escenarios de intervención. Algunos eran sutiles: influenciar gobiernos para firmar tratados restrictivos. Otros, abiertamente hostiles: ataques limitados para destruir infraestructura crítica. El patrón era claro: si la humanidad no aceptaba integrarse bajo condiciones impuestas, sería forzada a hacerlo. En ese momento, en una sala distinta del mismo complejo, un grupo de estrategas militares revisaba simulaciones de respuesta.
No era la primera vez que discutían la posibilidad de un enfrentamiento directo con potencias galácticas. Los cálculos eran fríos. En un conflicto frontal, la Tierra sería superada en número y en armamento. Pero la historia humana estaba llena de ejemplos en los que la inferioridad inicial no había impedido la victoria. El plan no consistía en ganar por fuerza bruta, sino en hacer que el coste de atacarnos fuera inaceptable. Ese plan tenía un nombre: Protocolo Centinela. Un sistema distribuido de defensa que combinaba inteligencia artificial, armamento orbital y una red de satélites durmientes camuflados como chatarra espacial. Nadie fuera del círculo más cerrado conocía su alcance real. Mientras tanto, en Carzal, el comandante humano recibió el paquete de datos en su dispositivo personal, oculto dentro de un portafolios aparentemente inofensivo. Durante una sesión interminable sobre comercio interplanetario, leyó fragmentos del informe. No mostró ninguna reacción visible, pero por dentro, cada nueva línea reforzaba una verdad incómoda. Aquella cumbre no era una mesa de negociación, era el escenario de una trampa. Esa noche, en privado, transmitió un mensaje codificado a la Tierra. Confirmo. No vinieron a recibirnos. Vinieron a medirnos. En el archivo Delta, los técnicos ya trabajaban en algo más. Usando la misma señal que había activado el módulo alienígena, comenzaron a preparar una transmisión de regreso. No sería enviada todavía. Era un mensaje reservado, un as bajo la manga, listo para ser lanzado si la cumbre se tornaba hostil. Lo llamaban simplemente la advertencia. La provocación. El cuarto día de la cumbre amaneció con un cambio en la atmósfera de Carzal. No había señales visibles de alteración, pero el comandante humano lo percibió desde el momento en que cruzó los pasillos hacia la sala principal. Los representantes se movían con una coordinación distinta, como si una decisión importante se hubiera tomado durante la noche en reuniones privadas de las que la delegación terrestre había sido excluida. La agenda oficial indicaba que la sesión trataría temas de seguridad interplanetaria. Ese era el eufemismo que solía utilizarse cuando se discutían sanciones, restricciones y desarmes preventivos. El comandante sabía que esta sería la prueba real. La sala estaba más concurrida que en días anteriores. El holograma central proyectaba una imagen de la galaxia, pero en esta ocasión, el punto azul de la Tierra no estaba acompañado de una simple etiqueta. Sobre él flotaban datos falsificados, cifras infladas de producción armamentística, mapas de supuestas zonas de entrenamiento militar secreto y hasta registros de pruebas de armas que nunca habían existido. La presidenta de la cumbre cedió la palabra al representante de la Liga Bor, el mismo que días antes había sugerido guías para la humanidad. El alienígena avanzó con paso lento, como quien sabe que su discurso tendrá repercusiones irreversibles. Su silueta alta y delgada parecía una sombra proyectada por la luz artificial de la sala. Miembros de la comunidad galáctica, comenzó, con una voz modulada que sonaba casi como un canto grave, no estamos aquí para condenar, sino para prevenir. La joven especie de la Tierra ha demostrado un patrón preocupante: expansión militar acelerada, desarrollo de tecnologías de destrucción masiva y una tendencia histórica a resolver sus conflictos mediante la violencia. A medida que hablaba, detrás de él se proyectaban imágenes cuidadosamente seleccionadas. Fragmentos de guerras humanas, explosiones nucleares de mediados del siglo XX, escenas de entrenamiento militar, y vídeos manipulados que mostraban naves terrestres disparando contra objetivos alienígenas inexistentes. El comandante no movió un músculo. No iba a darles el placer de una reacción inmediata. En cambio, memorizaba cada imagen, cada palabra. Sabía que lo que estaba viendo era el resultado de décadas de recopilación y distorsión de información. Por el bien de la estabilidad galáctica, continuó el Bor, proponemos que la Tierra entregue el control de su infraestructura militar a un consejo neutral supervisado por esta asamblea. No se trata de someter, sino de proteger a todos, incluida la humanidad, de su propia impulsividad. La propuesta fue recibida con murmullos de aprobación por parte de varias delegaciones. Otras permanecieron en silencio, evaluando la situación. El comandante sabía que en ese silencio había cálculos políticos. Nadie quería enfrentarse directamente a la Liga Bor, pero tampoco todos estaban convencidos de que un desarme forzado fuera la mejor solución. En la sección de observadores, el representante humano especializado en inteligencia captó algo inusual: transmisiones internas encriptadas que se incrementaban justo durante el discurso. Era evidente que el ataque diplomático estaba coordinado y que probablemente no se limitaría a palabras. Cuando la sesión terminó,
el comandante no se dirigió a sus alojamientos. En lugar de eso, pidió acceso a una de las salas de comunicación oficiales para enviar un reporte de rutina. En realidad, utilizó ese tiempo para activar un canal seguro con la Tierra. El mensaje que transmitió fue breve. Confirma escenario hostil N. Autorizo preparación de transmisión Centinela. En el archivo Delta, al recibir la confirmación, los técnicos pusieron en marcha el protocolo que habían mantenido en reserva. La advertencia comenzaría a ensamblarse, un mensaje codificado para toda la galaxia, capaz de interrumpir comunicaciones a escala intersistémica, y al mismo tiempo, proyectar una señal inequívoca de que la humanidad no sería sometida. De vuelta en Carzal, las horas siguientes fueron un juego de máscaras. El comandante asistió a recepciones, conversó con delegados, e incluso participó en una sesión sobre comercio, todo mientras su mente estaba centrada en lo que ocurriría si la provocación continuaba. Sabía que el momento exacto para liberar la advertencia no podía adelantarse ni retrasarse. Debía golpear en el instante en que el enemigo creyera que ya había ganado. Esa noche, una reunión privada entre 3 bloques de poder selló el destino de la siguiente sesión. No era oficial, no había actas ni registros, pero el objetivo quedó claro. Al día siguiente, se sometería a votación la propuesta de intervención y supervisión militar sobre la Tierra. Y cuando esa votación se anunciara, la galaxia entera escucharía una voz que no olvidaría jamás. Transmisión final de la Tierra. El quinto día amaneció con una calma extraña en Carzal. La luz filtrada por las enormes cúpulas de la estación parecía más fría que de costumbre, como si incluso la arquitectura hubiera percibido lo que estaba a punto de ocurrir. La agenda del día estaba marcada con un único punto: la votación para aprobar el control externo de la infraestructura militar de la Tierra. En el puente de comunicaciones de la estación, los técnicos alienígenas ajustaban los canales de transmisión para que la sesión pudiera ser vista en directo por cientos de sistemas estelares. El comandante humano, sentado en su puesto asignado, mantenía la vista fija en el holograma central. No movía las manos, no hablaba con sus acompañantes. Solo esperaba. Cuando la presidenta de la cumbre tomó la palabra, la sala se llenó de un silencio expectante. La voz resonó con una cadencia solemne. Se procederá a la votación de la propuesta 7G, relativa a la supervisión obligatoria de las fuerzas de defensa del planeta identificado como Tierra. En ese instante, el comandante recibió una breve confirmación en su auricular interno: transmisión lista. El archivo Delta, a millones de kilómetros, había completado la secuencia del protocolo Centinela. Todo lo que se necesitaba era la orden final. El representante de la Liga Bor se levantó para reforzar la propuesta con un último discurso. Habló de peligros, de estabilidad, de la necesidad de un control responsable. Cada palabra era un golpe calculado para empujar la votación hacia el sí. Mientras tanto, el comandante pensaba en las imágenes manipuladas, en los archivos robados, en las décadas de vigilancia encubierta. Cuando el discurso terminó, la presidenta levantó la mano para iniciar la votación. Fue entonces cuando el comandante activó un pequeño interruptor oculto en el interior de su portafolios. La respuesta fue inmediata. Las luces de la sala parpadearon, las pantallas holográficas se distorsionaron, y en cuestión de segundos, todas las transmisiones de la estación fueron interrumpidas por una señal de alta potencia. No era un hackeo convencional, era una irrupción total, diseñada para sobrecargar las redes de comunicación galácticas durante los minutos suficientes para que nadie pudiera impedir lo que venía. En el centro del holograma apareció una figura enmascarada, envuelta en sombras. La voz, modulada para resonar en todos los idiomas conocidos, habló con una calma gélida. A todas las naciones y especies que nos escuchan, este es un mensaje de la Tierra. La figura se inclinó hacia adelante, como si estuviera observando directamente a cada oyente. Durante siglos, nos han observado. Nos han robado, manipulado y contenido. Han intentado medirnos como si fuéramos una ecuación que se puede controlar. Han confundido nuestra paciencia con debilidad, nuestro silencio con ignorancia. El tono cambió, adoptando una firmeza cortante. Les advertimos hoy, y lo haremos solo una vez. Si un solo humano es dañado, si un solo paso hostil se da contra nosotros, no habrá lugar seguro en toda la galaxia para quienes lo intenten. No buscamos guerra, pero no nos someteremos. Si nos fuerzan, no olviden que somos los hijos de un mundo que aprendió a sobrevivir a base de luchar contra lo imposible.
Las últimas palabras fueron pronunciadas con una claridad que hizo que el aire en la sala pareciera más pesado. Habéis sellado vuestro destino. La transmisión no terminó con amenazas visuales, ni con demostraciones de armas. Terminó con una imagen de la Tierra, girando lentamente en la oscuridad, acompañada por un silencio absoluto. Ese silencio, más que cualquier explosión, transmitía la certeza de que la humanidad no estaba sola ni indefensa. Cuando la señal se cortó, la sala de conferencias estaba paralizada. Algunos delegados se levantaron de inmediato, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y rabia. Otros evitaban el contacto visual con la delegación humana. La presidenta intentó retomar el control de la sesión, pero el orden se había roto. Fuera de la estación, sensores militares comenzaron a detectar anomalías. Objetos no identificados apareciendo en órbita cercana, satélites camuflados que revelaban su verdadera naturaleza, movimientos de flotas que hasta ese momento habían permanecido ocultas. El comandante, sin alterar el gesto, se inclinó hacia la presidenta y dijo con voz baja, apenas un susurro. Votemos, si aún cree que tiene sentido. La llamada que no debía hacerse. El corredor de Virel ya no existía. Lo que antes era una cadena de mundos habitados, con rutas comerciales y estaciones de reabastecimiento, se había convertido en un cementerio orbital. Las balizas automáticas seguían emitiendo mensajes de auxilio, pero sus señales rebotaban en un vacío sin respuesta. Entre los restos, flotaban cuerpos y fragmentos de naves que giraban lentamente, atrapados en trayectorias inútiles hacia la nada. En la sala de proyecciones del Consejo Supremo, observaba cómo los hologramas trazaban nuestra derrota en tiempo real. Cada sistema caído se iluminaba de rojo, cada ruta perdida desaparecía del mapa. El oráculo de probabilidades habló con su voz neutra, esa que no dejaba espacio para la esperanza. Probabilidad de victoria, 0. Probabilidad de supervivencia parcial sin ayuda externa, 0,8%. Tiempo de colapso total estimado, 43 ciclos estándar. El silencio que siguió pesaba como una losa. Nadie se atrevía a preguntar cuál era esa ayuda externa que aún podía darnos un 0,8%. Yo sí lo hice. El oráculo proyectó un archivo sellado. Letras rojas. Clasificación. Protocolo Omega. Nombre, especie 0X, humanos. La reacción fue inmediata, un murmullo de incomodidad, rechazo, incluso miedo. Hace más de un siglo, los humanos habían formado parte de la Confederación. Su capacidad para improvisar, romper reglas y cambiar tácticas sobre la marcha les dio victorias, pero también les convirtió en un riesgo inaceptable para la estabilidad política. Fueron apartados, aislados por tratados y por consenso. Nadie volvió a verlos en las rutas principales. Están prohibidos, dijo el delegado de Barnis. Si los llamamos, perderemos el control. Si no los llamamos, respondí, no tendremos nada que controlar. No hubo votación. Solo miradas, y un asentimiento colectivo cargado de resignación. Me enviaron a activar la baliza roja. La baliza estaba en un satélite olvidado que orbitaba Altar, un mundo muerto desde hacía décadas. Era una reliquia cubierta de polvo cósmico, con paneles destrozados por micrometeoritos. Conectamos la energía de nuestra corbeta y los sistemas antiguos despertaron con un zumbido débil. El mensaje era simple, 3 pulsos cortos, uno largo, silencio, repetido sin cesar junto a una secuencia de datos que solo ellos podrían descifrar. No esperaba respuesta inmediata. La transmisión iba hacia un cúmulo sin rutas registradas, marcado en los mapas como espacio muerto. Sin embargo, a los 7 minutos, un eco regresó. Aquí el capitán Marcos Ávila, flota expedicionaria de la Jaula. Recibimos su llamada. Coordenas de reunión. No había protocolo diplomático, ni presentaciones, ni exigencias iniciales. Era la voz de alguien que comprendía la gravedad de nuestra situación, y que no perdía el tiempo. El punto de encuentro fue el IS-3, una estación de reabastecimiento parcialmente destruida. Llegaron antes que nosotros. Sus naves me sorprendieron, no tenían la simetría elegante de las de la Confederación. Eran irregulares, parcheadas con piezas de distintos modelos, pero cada centímetro de su superficie estaba ocupado por sensores, lanzadores o blindajes improvisados. Parecían hechas para sobrevivir a cualquier cosa. Marcos Ávila nos recibió en el muelle de acoplamiento. Llevaba un uniforme oscuro con un parche, un ave escapando de una jaula.
Sus ojos eran tranquilos, pero transmitían una certeza inquietante. Había visto finales peores que este. 3 condiciones, dijo sin rodeos. 1. Mando táctico humano en todas las zonas calientes. 2. Veto total sobre comunicaciones abiertas de nuestras operaciones. 3. Libertad para usar métodos que su gente consideraría poco ortodoxos. ¿Y a cambio? Pregunté. A cambio, no pierden. No sonaba a arrogancia. Sonaba a diagnóstico. Aceptamos. La flota de la jaula no era grande. Una docena de naves de línea, varias escoltas ligeras y un buque nodriza adaptado de un carguero antiguo. Lo que más me desconcertó fueron sus firmas de calor y electromagnéticas. Parecían defectuosas, como si sus reactores estuvieran dañados. Más tarde supe que era deliberado. En nuestra primera reunión táctica, noté que uno de sus ingenieros introducía coordenadas que no correspondían a ninguna posición estratégica conocida. Cuando pregunté, sonrió. Primer cebo preparado. Horas después, vi una de sus corbetas expulsar toneladas de chatarra al vacío, fragmentos metálicos, contenedores rotos, piezas de maquinaria inservible. ¿Qué es eso? Pregunté a Argos, la IA táctica de la jaula. Historia inicial, respondió. La trampa ya empezó. Nadie sabe qué está dentro. Era nuestra última esperanza. Y la habíamos puesto en manos de la especie que toda la galaxia había decidido nunca volver a invitar a la mesa.